Sean bienvenidos a esta cuarta jornada de nuestro segundo Congreso Virtual de Educación Chile, un espacio para compartir prácticas pedagógicas y reflexiones frente a los nuevos desafíos de la educación del siglo XXI. La primera exposición del día de hoy es un taller llamado Metodologías de Evaluación en Educación Online, el cual será realizado por Celeste Arias Torres y Paloma Valenzuela. Celeste es magíster en Dirección y Liderazgo para la Gestión Educacional, con un diplomado en habilidades cognitivas aplicado a diferentes etapas de desarrollo, también un diplomado en Liderazgo Moderno, en Gestión Estratégica de Organizaciones Educativas, en Política y Gestión Educacional. Y además es profesor de Educación Media en Lenguaje y Comunicación. Paloma es máster en formación de profesores de español como lengua extranjera en la Universidad de Barcelona. Además es profesora de educación media en lenguaje y comunicación y un diplomado en desarrollo de habilidades cognitivas aplicado a diferentes etapas de desarrollo. Los invitamos a que puedan ir dejando sus consultas de forma escrita. En el caso de quienes se conectan a través de Zoom, pueden hacerlo directamente en el chat. Y para quienes nos ven a través de Facebook, pueden hacerlo a través de los comentarios. Al final de la presentación se responderán algunas de las consultas realizadas. Los dejo ahora con la primera presentación del día de hoy. Buenas tardes a todas y a todos los que nos están acompañando esta tarde desde Chile y desde otros países de Latinoamérica que estamos viendo en el chat. El día de hoy, entonces, como ya se decía en un principio, estaremos presentando Celeste Arias y Paloma Valenzuela, quien les habla. Este taller, voy a esperar que cargue bien la presentación, ahí sí. Este taller entonces lleva como nombre Metodologías de Evaluación en Educación Online. Para nosotros era muy importante centrarnos no solamente en este gran desafío que ha sido la pandemia, ¿verdad?, sino que también poner el foco en evaluación, ya que tanto Celeste como yo además trabajamos en una empresa de evaluación. Para ello entonces nosotros queremos compartir 3 partes en este taller en donde vamos a solicitar la opinión de ustedes y por supuesto que se pueda crear un poco de discusión. Luego vamos a hablar de unos conceptos y finalmente vamos a compartir unas estrategias. Entonces, vamos a comenzar con una pregunta que solicitamos que entren a www.menti.com y pongan el código que están viendo proyectado y que además Celeste va a compartir en el chat. ¿Ya? La pregunta entonces que les pedimos que respondan es ¿qué herramienta tecnológica es la que más han utilizado para evaluar los aprendizajes durante la pandemia? Ya poniendo el foco entonces en herramientas para evaluar. Cuando ustedes entren a Meet, se van a encontrar con que pueden poner hasta 3 opciones. Pueden llenarlas todas o solo una o 2. Muchas gracias, entonces ya vemos algunas personas que están ingresando. Vuelvo a repetir, la página es www.menti.com y arriba de la página está el código. Para los que están en redes sociales, el código es 73496352. Ya entonces estamos viendo aparecer varias herramientas, muchas de las cuales también hemos utilizado nosotras, como Padlet, Quizzes, que de hecho vamos a utilizar ahora más adelante, formularios de Google, aparece como esta nube de palabras más grande. También estamos viendo Classroom, guías evaluadas, videollamadas por WhatsApp, súper bien, pautas de evaluación, Nearpod, Loom, Mentimeter, excelente, así que ya conocían, ¿cierto?, esta herramienta. Seguimos viendo cómo avanza y cómo va cambiando esta nube de palabras
Y entonces continúa siendo la más utilizada Google Forms o formularios de Google. Kahoot, Paloma, igual aparece bastante. Sí, estamos viendo Kahoot, Mentimeter, quizzes, rúbricas, presentaciones de Prezi también, Jamboard, otras plataformas, excelente. Por supuesto, hay algunos colegios o universidades, ¿verdad?, que tienen plataformas propias, así que también pueden ir comentándonos a través del chat. Celeste ahí está leyendo todos sus comentarios. Ya. Para, por supuesto, no hacer todas estas dinámicas tan extensas, nos vamos a quedar con esta última imagen, en donde las más repetidas entonces son formularios de Google, Kahoot, Mentimeter, quizzes, rúbricas, y también vemos otras como Classroom, como Zoom, como WhatsApp veíamos, Prezi. Sócrates aparece, Paloma. WordWall también, EducaPlay, súper bien. Entonces ahora vamos a esperar, ¿cierto?, que tomen una foto mental de algunas de estas herramientas, porque vamos a seguir hablando de lo que ustedes nos comentan. Ya es súper importante para nosotros, ¿cierto?, contextualizar este trabajo, no solamente presentar algo en lo ideal, sino que a través de lo que ustedes nos comentan que utilicen. Entonces, vamos a volver a la presentación y ahora nos vamos a ir un segundo a Quizzes con una segunda pregunta. Antes de la pandemia, es decir, este 2019, ¿cuántas de las herramientas que acabamos de ver ustedes utilizaban en su quehacer docente? Para ello, les solicitamos que entren a Join My Quizzes o joinmyquiz.com con el código 468347, que también Celeste está ahora compartiendo a través del chat. ¿Ya? Entonces, todas estas herramientas que nombramos, ¿cuántas de ellas ustedes utilizaban antes de la pandemia? Entonces recordar, porque está con un desfase ahí los links, ¿cierto? Pedir nuevamente el apoyo de Educación Chile, que pueda compartir joinmisquiz.com y el código, ¿cierto?, que también va a aparecer ahí, que es el 468347, que también está ahí desde Educación Chile, nos están ayudando a compartirlo. Así que, por favor, también ingresen. Y les vamos a pedir que no lo cierren, por favor, porque vamos a estar constantemente utilizándolo. Paloma, Fanny nos dice ahí que no ha podido ingresar, no sé si... Vamos a actualizar. Cierto, vamos a esperar ahí que vaya cargando a ver si pueden ir ingresando. Ya, aquí ya estamos viendo a 16 personas que han ingresado. Entonces, si pueden ir contestando, súper bien. Aquí vemos en tiempo real cómo va avanzando. Paloma, ya tenemos 21 personas conectadas, así que les vamos a pedir ahí que vuelvan a intentar los que no han podido ingresar, joinmyquiz.com, y ahí, ¿cierto?, de Educación Chile comparte nuevamente el código 468347, ya hay 25 personas. Súper bien. Bueno, pedimos disculpas, ustedes saben que todo lo que es en vivo a veces genera un poquito de dificultad, pero ya tenemos varias de sus respuestas y la mayoría de ustedes ha utilizado ahora, antes de la pandemia, de 1 a 3 herramientas de las nombradas. También por el chat nos pueden ir comentando porque vamos a ir recogiendo luego esas respuestas. ¿Cuáles son estas herramientas
que ustedes utilizaban antes de la pandemia. ¿Ya? Pueden seguir ingresando porque vamos a ocupar este mismo código para otras actividades, ¿cierto?, de la jornada, así que los podemos esperar ahí de Educación Chile, están compartiéndolo, ¿cierto?, nuevamente para que puedan ir ingresando. No sé, Paloma, y si puedes volver a actualizar, a ver cuántas personas. Tenemos 31 hasta el momento. Porque esas son las que respondieron. Entonces, teniendo presente que antes de la pandemia la mayoría de ustedes utilizaba de 1 a 3 de estas nuevas herramientas, ahora queremos hacer el comparativo. Y por lo tanto, la segunda pregunta que vamos a hacer a través de Quizzes es, durante este periodo 2020-2021, es decir, durante la pandemia, ¿cuántas herramientas nuevas, cierto, que antes no utilizaban, han incorporado en su quehacer docente? Ya, entonces ahí vemos 33 personas que están contestando. Joinmanquiz.com, ¿cierto? Y pucha, Fanny no ha podido ingresar, vuelve ahí a copiar el link. Ah, ya, es porque tienen algunos problemas con el internet. Bien, ahí también, los que no han podido ingresar, les pedimos que por el chat nos vayan comentando, ¿ya? Nieves, por ejemplo, dice, más de 3. Súper bien. De hecho, Celeste, la mayoría de ustedes, de estos 33, la mitad ha utilizado más de 3 herramientas, así que súper bien. Como les comentaba, a través del chat nos pueden ir comentando cuáles son estas herramientas que ustedes han ido incorporando, porque en la tercera parte del taller vamos a hablar de algunas estrategias. Sí, así que si nos pueden comentar por el chat, ¿qué herramientas han utilizado en particular, cierto? Ya en la nube, de idea, no sé, Paloma, si ahí puedes volver a la nube y nos cuentan cuáles han ocupado. Mira, nos dicen EducaPlay y Kahoot, ¿cierto? Mira, también nos cuenta Juana Paloma, dice no, que ella no es docente, pero ha querido participar para adquirir conocimiento, ¿ya? Así que es súper interesante. Súper bien, ya. Entonces, como les decía hace un minuto atrás, queríamos compartir y empezar esta presentación, este taller, que es distinto a las presentaciones anteriores, porque queremos incorporar sus opiniones y que también podamos ir compartiendo este desafío en conjunto. ¿Y por qué? Porque el 2020, como todos sabemos, fue un tiempo difícil para todos los profesores, incluso los que utilizaban más tecnologías. Como ya vimos, la mayoría ha incorporado más de 3 herramientas nuevas. Es decir, este periodo de pandemia también ha sido un periodo que nos ha capacitado en las nuevas tecnologías. Y en ese sentido, ha existido muchas investigaciones que han abordado este tema y esta problemática. Por ejemplo, una investigación que llevó a cabo el Banco Interamericano junto con el Tecnológico de Monterrey señalaba que el 75% de los docentes en Latinoamérica no se sienten preparados para incorporar nuevas tecnologías en el aula. Por supuesto, en este contexto de pandemia. Eso, si lo llevamos a otro tipo de números, significa 3 de cada 4 profesores no se sentían preparados para utilizar nuevas tecnologías en pandemia. Pero durante el 2020 todos hemos ido aprendiendo, ¿cierto? Y enfrentamos este 2021 con justamente los datos que nos están entregando ahora ustedes, que hemos incorporado incluso más de 3 herramientas. Esta investigación, que seguramente muchos de ustedes ya han leído, porque fue muy famosa, ya que integró información de distintos países de nuestro continente, también señalaba que a pesar que el 75% no se sentía preparado, el 90% de los profesores, es decir, casi la totalidad de nosotros, realmente pensamos que estas herramientas son útiles para mejorar el proceso de aprendizaje.
Entonces, tenemos que enfrentar de mejor manera este desafío. Bajo entonces lo que comentaba Paloma, ¿cierto? Tenemos este desafío que era cómo poder llegar a los estudiantes, cómo poder comunicarnos, pero la pregunta que cabe hacerse es, ¿manejamos los recursos, verdad, de digitalización, de TIC, para poder realizar estas clases en contexto ya sea online o también hoy en día en algunos de nuestros países de manera híbrida? Paloma hablaba que antes de esta pandemia no sabíamos, solo el 25% los manejaba. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nos hemos ido digitalizando? Y también, ¿qué tipo de recursos o cómo podemos clasificar estos recursos dependiendo, ¿cierto?, la finalidad comunicativa que tengan. Ya, entonces, súper importante primero aclarar que existen TIC, pero con distintos propósitos. Ya, entonces, vamos a encontrar en primera instancia aquellos recursos TIC que permiten la exposición de la información en las clases. Ya, entonces, acá, por ejemplo, tenemos todo lo que tiene que ver con presentaciones de PowerPoint, ¿cierto? Con la utilización de Canva, por ejemplo, nosotras mismas hicimos esta presentación en Canva. También lo que tiene que ver, ¿cierto? Con temas como la nube virtual, Paloma, ¿cómo es que se me fue? No, el que usamos siempre para hacer las exposiciones. Paddle, ¿cierto? Etcétera. Entonces, todas estas plataformas que nos permiten utilizar la información, pero con un sentido de exposición, ¿ya? En donde nosotros queremos hacer llegar la información hacia un estudiante. Luego vamos a encontrar aquellos recursos TIC que nos permiten comunicarnos, ¿ya? Y acá tenemos, por ejemplo, este mismo canal que es Zoom, ¿cierto? Tenemos Zoom, tenemos, ¿cierto?, lo que tiene que ver también con Meet, que también ha sido la segunda plataforma más utilizada en esta pandemia, y todo lo que tiene que ver con intranet de universidades, por ejemplo, de institutos, de colegios, con aquellos recursos que son, por ejemplo, de uso gratuito y que muchos colegios utilizaron, que fue Classroom. No sé si ahí nos pueden contar cuántos colegios, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes les tocó comunicarse con sus estudiantes por medio de Classroom, ¿cierto? Por ejemplo. Entonces, vamos a encontrar estos recursos para la exposición. En segundo lugar, los recursos para comunicarnos. Y en tercer lugar, los recursos que hoy en día también nos convocan y son parte de esta ponencia, que son los recursos para el aprendizaje. ¿Ya? Entonces, desde los recursos del aprendizaje o para el aprendizaje, nos vamos a encontrar con todos aquellos que nos permiten justamente practicar, que nos permiten colocar el aprendizaje a disposición de los estudiantes. ¿Ya? Entonces, acá encontramos, por ejemplo, todos los que Paloma, ¿cierto?, lo invitó a que ustedes colocaran en esta nube virtual, todo aquello que nos permite activar nuestros procesos cognitivos, como por ejemplo, muy bien ahí Karina me dice, por ejemplo, elaboración de formularios. Justamente los formularios nos permiten colocar en práctica el aprendizaje. También nos dicen lo que tiene que ver con From, sí, exacto, autoevaluaciones, la utilización de encuestas, justamente cuando también hacemos que los estudiantes ocupen Canvas para hacer infografías, gráficos, los que también por ahí han utilizado recursos digitales como la creación de audio, ¿cierto?, etcétera. O sea,
todos aquellos recursos que nos permiten la ejercitación, Kahoot, ¿cierto? Salió bastante delante, van a pertenecer a aquellas TIC para el aprendizaje y para colocar podcast. Súper bien, Carmen Melo, muchas gracias por ese aporte. Sí, se ha utilizado mucho recurso de podcast también en ciertas asignaturas, ¿cierto? Lenguaje o lengua y literatura, ¿cierto? Castellano, dependiendo del país, ¿cierto? Así que LOM nos dicen para realizar videos que bueno que vayan apareciendo muchas TIC que algunas de ellas puede que no conozcamos, ¿cierto? Y por ahí las podemos googlear para poder implementarlas dentro de nuestros procesos y de nuestras prácticas. ¿Ya? Así que, Paloma, han ido apareciendo un montón. De hecho, muchas que quizás yo misma no ubicaba, por ejemplo, LOM, no sé si tú ahí te sonaba, así que también las vamos a buscar. Bueno, entonces, después de que revisamos estas tipologías, ¿verdad?, de las TIC, de los distintos tipos de TIC, vale mencionar que los procesos evaluativos, que es lo que hoy en día nos convoca, han tenido que sufrir ciertas adaptaciones, ¿cierto? Acá, por ejemplo, en Chile está muy en boga hablar de evaluación formativa y también por lo que hemos leído en Latinoamérica es un concepto que cada vez aparece más, entendiendo entonces que la evaluación siempre va a tener un componente que es aprender. Entonces, la evaluación a distancia lo que hace justamente es recobrar este sentido de la evaluación en donde los procesos tienen que estar centrados mayoritariamente en el aprender y por ende en el formar, en la evaluación, ¿cierto?, para el aprendizaje, más que en esta evaluación en donde calificamos. Además, la evaluación a distancia tiene un propósito, ¿cierto?, que es que la retroalimentación tiene que ser aumentada. Cuando nosotros estábamos en clases presenciales, teníamos a los estudiantes acá, ¿verdad?, para estar constantemente retroalimentándolos, podíamos acercarnos, los teníamos a 2 pasos, podíamos ver cómo iban sus escritos, cómo iba el trabajo en grupo, saber quiénes participaban más o no en una clase, cosa cierto que en la educación a distancia o híbrida, de alguna manera perdemos esta cercanía y también nos imposibilita un poco saber cómo va cada proceso. Por ende, la retroalimentación, no solamente de la calidad de la tarea, sino que también de la actitud hacia la tarea, cobra real importancia. Sin retroalimentación, ¿cierto?, no podemos saber en qué caso está cada estudiante y por ende poder apoyarlos en sus procesos evaluativos. Nos cuenta Carmen Melo que en Perú la evaluación formativa también está siendo parte del aprendizaje. Y también comentar, ¿cierto?, que, y muy importante, que esta evaluación a distancia, que partió el año pasado y que aún sigue muy vigente, implicó la modificación de las estrategias pedagógicas. Y de hecho este es con el punto que nos queremos quedar. No podemos hacer lo mismo que hacíamos en clases presenciales. Ya la estrategia de, por ejemplo, de revisión de cuaderno ya no sirve cuando estamos hablando, ¿verdad?, de estrategias a distancia. Es importante incorporar las distintas metodologías, ya sea para exponer el contenido, para comunicarnos y aún más para evaluar, ¿verdad?, los aprendizajes de los estudiantes. Así que nos queremos quedar con esta cuarta y última característica que involucra la adaptación de los procesos. Súper bien. Entonces, ¿cuál es la problemática que vamos a enfrentar, cierto? El problema va a ser este sistema online.
¿Cierto? Ahí sí. Entonces, la problemática continúa siendo este sistema online que, como señalábamos, por una parte es un desafío, pero también esta investigación que citábamos al inicio nos decía que es un desafío no solamente porque los profesores no tuvieran el conocimiento o porque los estudiantes no conocieran las herramientas, sino que en nuestro continente pasa mucho que existe una brecha socioeconómica que divide la educación, ¿verdad? Entonces nos encontrábamos con que la falta al acceso a Internet o a un computador, ¿cierto?, que resistiera tantas clases, pudiera ser una solución más que añadir trabas a este problema. Entonces, cuando nos enfrentamos a un sistema online que realmente significa una problemática, la forma de poder, como decía Celeste, no caer en lo mismo, en realmente cambiar estas metodologías, es crear una nueva forma de comunicación. Cómo presento el contenido tiene que ser distinto, ¿verdad? Y tiene que involucrar e integrar distintas metodologías que estén basadas en la tecnología. Lo mismo que no solamente cómo presento, sino cómo evalúo. Y para ello, entonces, ahora vamos a ver algunas estrategias. Entonces, como bien decía Paloma, la idea es centrarnos en ciertas estrategias. Nosotros seleccionamos 4. Ya podemos trabajar un montón de estrategias, pero quisimos tomar aquellas, ¿verdad?, que eran más importantes, o sea, que eran más sencillas de replicar, entendiendo que todos tenemos distintas formas, ¿verdad?, de entender el aprendizaje y de llegar a los estudiantes. ¿Ya? Entonces, seleccionamos estas 4 que creemos que podrían ser implementadas con fácil acceso hacia los procesos que vivimos con los estudiantes y también colocando énfasis, ¿cierto?, en que la evaluación no solamente tiene un enfoque sumativo, sino que también lo pudiese tener de manera formativa. ¿Ya? Así que Paloma va a partir con la primera estrategia, que se denomina la ruleta del aprendizaje. Gracias. Para esto, que ya es la tercera parte del taller, también vamos a solicitar la comunicación y la participación de ustedes. Ya como bien decía Celeste, escogimos 4 estrategias por su viabilidad, que realmente pudiese ser llevada en distintos contextos tan diversos que tiene nuestro continente. Entonces, la primera la voy a explicar completo, pero a las siguientes vamos a dejar unas interrogantes, ya sean las TIC, ya sea en la metodología o ya sea en la evaluación. Y a través de quizzes, que fue el que le pedimos que no cerraran, por favor, vamos a ir haciendo un poco de dinámica para conocer realmente qué tan viables son estas estrategias y que nos puedan ir comentando en el chat. Entonces, la primera presentación o la primera estrategia es una ruleta de aprendizaje que cuenta con una plantilla de PowerPoint bastante sencilla. De hecho, también se las podemos compartir. Al final les vamos a dejar nuestros correos por si nos quieren solicitar algo de este material. Y esta estrategia cuenta entonces con una parte en donde se ponen preguntas o ejercicios para que los estudiantes enseguida puedan ir respondiendo. ¿Por qué esta es una estrategia que escogimos? Porque por una parte una presentación PowerPoint es bastante sencillo para mostrar, pero también porque es bastante flexible. Yo puedo, por ejemplo, agrupar a mis estudiantes y que puedan, integrando la gamificación, que puedan ir compitiendo, que puedan haber recompensas. Hoy en día, al menos en nuestro país, hay muchos colegios que están con este método híbrido, algunos estudiantes en la sala de clases, otros estudiantes en sus hogares. También se puede dar una dinámica entre estos dos grupos, ¿verdad? Y lo más importante es repetir este proceso, más allá de pillar al estudiante si sabe o no sabe. Lo que nos interesa es la participación de juegos a través del aprendizaje. Para ello, el profesor puede llevar una pauta de cotejo, ¿verdad? O una pauta sencilla, y brevemente les vamos a mostrar esta plantilla.
Entonces, aquí el profesor explica, ¿cierto?, las reglas, se pulsa para escoger el color, si se dan cuenta, además va indicando un puntaje. Entonces las preguntas que nosotros queremos que tengan más puntaje, ya sea por su dificultad o por otra cosa, van con otro puntaje. Por ejemplo, ¿cuál es la unidad de medida para la fuerza y cómo se obtiene? Paloma, para que no se preocupen, Paloma va a volver a activar otro código, así que no se preocupen porque una vez que Paloma termine de explicar la estrategia, vamos a compartir el link y también vamos a compartir un nuevo código, ¿ya? Así que no se preocupen por eso, vamos a seguir explicando el tema de la ruleta y luego vamos a volver a compartir los links. Exacto. Entonces, por ejemplo, aquí lo vamos a hacer con otro color para que ustedes vean solamente la diversidad, qué países participaron de la Primera Guerra Mundial. Y entonces aquí, dependiendo de la estrategia y el objetivo que tenga el profesor, puede ir a hacer incluso con tiempo, ¿cierto?, con 2 grupos o con varios grupos, etcétera. ¿Ya? Entonces, Celeste, el nuevo código es... El nuevo código, ¿cierto? Vamos a enviarlo por el chat, aunque le vamos a pedir también a las personas, ¿cierto?, de Educación Chile que nos puedan ayudar a compartirlo, porque, ¿cierto?, no pudieron entrar algunas personas con el código, así que entonces, como les decíamos, vamos a compartir nuevamente el código. Paloma lo va a dejar en el chat. Mientras explicamos la segunda estrategia, ya no se preocupen porque vamos a volver a compartir el código, ¿ya? Así que les comentamos, muchas gracias Joana, dice excelente presentación, muchas gracias. Entonces les comentábamos que teníamos esta primera estrategia que ya Paloma presentó, y tenemos una segunda que tiene que ver con una estrategia que nosotros con Paloma denominamos muestra, corrige, muestra. ¿Ya? Esta es una estrategia que, al igual que la ruleta, es de muy fácil utilización. Entonces, tenemos esta, y ahora quiero que coloquen mucha atención con la explicación de la TIC de la metodología y que ustedes nos ayuden a ver cuál es la evaluación o cuál es el instrumento evaluativo más pertinente para esta estrategia. Bueno, les comento que la TIC a utilizar es súper sencilla. Es un recurso digital, un video, ¿ya? O sea, yo podría utilizar, por ahí algunos soplaron cómo poder utilizar plataformas para hacer video, pero también nosotros le podríamos comentar a un estudiante que podrían hacer esto, por ejemplo, con un celular, por ejemplo, con la cámara del computador, etcétera. ¿Ya? Entonces, ¿en qué consiste la estrategia muestra, corrige, muestra? Lo que va a hacer el docente es una modelación de algo que quieran que los estudiantes aprendan. Por ejemplo, que le enseñen a modelar una acción, ¿ya? Como por ejemplo, levantar las manos de manera correcta. En cursos más pequeños, como por ejemplo, si estoy en una clase de artes, que el niño pueda trazar de buena manera líneas, que pueda hacer texelaciones. Por ejemplo, si estoy en matemática, que pueda seguir la secuencia de la realización de fracciones de distinta manera. O, por ejemplo, si estoy en una clase o en un taller o de teatro o de lenguaje o de historia, pueda, ¿verdad?, modelar cómo expresarme de buena manera oralmente. Entonces, la metodología tiene este propósito, que es el modelamiento de cualquier acción para que los estudiantes puedan replicar el procedimiento, ¿ya? Y obviamente cuando yo replico el procedimiento, puedo, luego de replicarlo, puedo hacer, ¿verdad?,
que los estudiantes lo hagan una vez que yo lo explique. Entonces, por ejemplo, si estoy explicando un ejercicio de respiración, puedo decir a los estudiantes colocarse, ¿cierto?, en 90 grados con la espalda, abrir bien la boca, etcétera. Y la idea es que después los estudiantes, con la TIC que escogieron, puedan o ellos grabarse o grabar a un tercero o incluso dibujar los procedimientos. O incluso hay estudiantes que son muy aventajados en el uso, ¿verdad?, de videos recreativos, ¿cierto? Entonces puedo respetar, y de hecho es parte de la metodología, respetar el estilo del estudiante. Ya tengo que respetar el estilo del estudiante para que ellos puedan, ¿verdad?, mostrar la calidad de su tarea. Entonces, ya dicha esta TIC, dicha la metodología, la pregunta es, no sé, Paloma, si pudiste compartir el código. No, no lo tengo. Vamos a compartir el código, tienes que meterte ingresar, Paloma, ahí al Joy Quiz, y les vamos a preguntar para que ustedes vayan pensando, la revisen, cuál es la evaluación, el instrumento evaluativo, ¿verdad? Que déjala ahí nomás, Paloma, yo la voy a crear, a ver si podemos, que sería el más pertinente, ¿ya? Como Paloma está ahí, ¿verdad?, compartiendo, ustedes háganse la idea y vamos a ver, ¿cierto?, cuál es el más pertinente. ¿Ya? Entonces vamos a volver a enviar el link. Yo me voy a silenciar para que tú puedas ir comentando por mientras. Ya, estamos generando el nuevo enlace porque hubo un par de personas que no pudieron ingresar, así que por mientras lo cargo, el nuevo código es 314705. ¿Ya? Sí. Si pueden ingresar nuevamente a Join My Quiz, como ya lo hicieron, con el código que Celeste está poniendo en el chat, y aquí vamos a ir proyectando sus respuestas. Sí, ahí entonces estamos dejando el código, ¿cierto? Y la página, así que para que puedan ir ingresando, ¿verdad? Del celular igual, Mili Acevedo puede ingresar, no hay problema, y puede abrir una pestaña adicional, ¿ya? Entonces estamos dejando ahí la página y estamos dejando también el código para que puedan ir ingresando. Entonces, mientras Paloma está compartiendo, recordad, la estrategia se llamaba muestra, corrige, muestra, ¿cierto? Paloma, y si puedes ahora tú mutear tu audio, que eso yo voy a colocar el mío. Estás aún, creo. Sí. Entonces, como les comentaba, la estrategia era muestra, corrige, muestra, ¿cierto? Paloma está cargando este quiz. Ya están pudiendo ingresar algunas personas. Recordar que la TIC era el video, la metodología era modelamiento de acciones, ¿cierto? Que los estudiantes, el profesor primero modelaba y luego los estudiantes replican un procedimiento. Y la pregunta, ¿cierto?, que ahí les va a aparecer, ¿cierto?, es ¿cuál es la evaluación o el mecanismo evaluativo, ¿verdad?, más pertinente para esta estrategia? Así que por ahí, si nos pudiesen contestar cuál sería la más pertinente. Ahí Paloma está con un problema técnico, vamos a ver si puedo iniciarlo yo. Sí, yo puedo iniciarlo, Paloma, si gustan lo comparto. Ya, ¿cierto? Ahí no habían contestado la primera pregunta, que siguen contestándola, súper. Pero vamos a pasar, ¿cierto?, aquí estamos con la pregunta. Así que vamos a permitir, ¿cierto?, que puedan
contestar ahí. Hay hartas personas contestando en este minuto. Ya, ahí, ¿cierto? Alcanzaron a contestar bastantes personas. No sé, Paloma, si te permite ya compartir. Ahí ya me permitió compartir a mí la pantalla, ¿cierto? Estamos con hartos participantes y nos dijeron, ¿cierto? La pregunta era, ¿qué instrumento evaluativo es más pertinente para la actividad muestra, corrige y muestra? ¿Ya? Entonces esa era la pregunta. Y la respuesta, las posibles respuestas eran pauta de cotejo, prueba de opción única, pauta de observación directa y rúbrica. ¿Ya? Entonces, nuestros participantes, ¿verdad?, nos comentaron que podría ser, entonces, la opción, ¿cierto?, pauta de cotejo y pauta de observación directa. Pero, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál podría ser aquellas que más se utilizan o de manera más pertinente para poder revisar los trabajos, ¿verdad?, de los estudiantes? Bueno, las opciones más correctas deberían ser una pauta de cotejo o una rúbrica, ¿ya? Porque la idea es poder devolver la respuesta a los estudiantes y poder también comentarles cuáles son los elementos que tuvieron de manera correcta y cuáles elementos son los que están más de manera incorrecta. Por ende, nos vamos a quedar con la primera y con la última opción, pauta de cotejo y rúbrica. ¿Ya? Vamos a volver aquí a Paloma, que pueda presentar. Paloma, ¿puedes seguir presentando? Súper. Me equivoqué, dice ahí Daniel Martínez. Daniel, no hay problema, sí. Acuérdense que la evaluación es para aprender, ¿ya? Justamente, rúbrica, súper bien. Perfecto. Vamos a seguir con las... Ya, por supuesto, aquí nosotros no pusimos una correcta o incorrecta, sino que una que atendiera mejor a la metodología. Por eso ella me dice, ¿por qué marcaba incorrecto? Porque es una que atiende mejor a la metodología. Ahora entonces, como tercera estrategia, vamos a hablar del ticket de entrada y de salida, que es uno de los que más hemos utilizado durante la pandemia y que puede utilizar tecnologías como los formularios de Google, Kahoot, que fueron los dos que más utilizaban ustedes, también Socrative, que también nombraron, Cerebrity y tantos otros que entreguen resultados automatizados, ¿verdad? Y estos resultados automatizados serán analizados posteriormente, ¿ya? Entonces, para ello, la pregunta es la metodología. Sí, entonces les pedimos que vuelvan al código, ¿verdad?, que ustedes ya tenían y puedan contestar, como dice Paloma, la metodología. ¿Ya? Entonces, vamos con la siguiente pregunta, ingresando al código, ¿verdad?, que ya está funcionando. Hay 53 personas en tiempo real ahí, si pueden ir contestando, ¿verdad?, cuál es la metodología más adecuada para el ticket de entrada y ticket de salida. ¿Cierto? Ahí está. Sí. Aquí hay 4 opciones, entonces. Crear test extensos en la primera, asignar una nota y retroalimentar. La segunda opción, crear test breves, evaluar formativamente y revisar. La tercera opción, crear test extensos, evaluar y revisar. Y por último, crear test breves, evaluar formativamente y trabajar el error. ¿Ya? Entonces vamos viendo lo que están contestando.
Claro, y analizar bien las preguntas para, ¿cierto? Ver la mejor metodología. Para trabajar el ticket de entrada y el ticket de salida. ¿Cierto? Ahí nos está dando también los puntajes. Bien, miren. Súper bien. Ahí entonces, ustedes, la mayoría de ustedes puso crear test breves, a diferencia de la otra opción que en realidad era esta alternativa que uno siempre pone, ¿cierto? Que es parecida, que podría ser. ¿Cuál es la diferencia de ambas entre la opción 2 y la opción 4? ¿Y por qué la 4 era más correcta? Porque la opción 4, como bien está mostrando ahora Celeste, el punto 3 hablaba sobre trabajar el error. Y ese es el enfoque de los tickets de entrada y los tickets de salida, ¿cierto? No solamente revisar las buenas y las malas, sino que la parte posterior de esta metodología sea una retroalimentación, que la retroalimentación sea la tarea en sí misma. De hecho, muchas de las clases en esta contextualización digital hago una actividad de inicio con un ticket de entrada, no más de 10 minutos, y luego toda mi clase es el análisis de ese ticket. Ya por eso justamente la 4 era la más correcta. Claro, la más correcta también podría haber sido la 2, Paloma, y que hartas personas la marcaron, sí, la mayoría se fue por la 4, pero como dice Paloma, el error, siempre trabajar en base al error. Bueno, volviendo, ¿verdad?, a una nueva... Ahora volviendo a una nueva estrategia, nos vamos a ir a una que se denomina escribamos y revisemos entre todos. Esta es una estrategia en donde lo que les voy a pedir es que piensen en la TIC. ¿Cuál es la TIC que es más pertinente para escribamos y revisar? Y revisemos entre todos. La metodología básicamente se compone en que el docente puede entregar temas y subtemas a sus estudiantes. Es una estrategia que se realiza entre grupos de trabajo y que a cada estudiante del grupo le puede asignar un subtema, ya que el profesor pueda decir, por ejemplo, vamos a ver, tomándolo desde, por ejemplo, un nivel muy pequeñito, vamos a ver animales, y que pueda darle un niño, por ejemplo, animales vertebrados, a otros invertebrados, que podamos dar el tipo de alimentación que tienen estos animales, quizás el hábitat, etc. Entonces, la idea es que cada niño puede ir desarrollando un tema, ¿verdad?, en una plataforma TIC, que la idea es que ustedes puedan pensar cuáles nos podrían servir y finalmente los estudiantes, de manera colaborativa, puedan crear este trabajo y proyectarlo a sus compañeros, puedan exponerlo, ¿cierto? La evaluación, ¿cómo se hace? Nosotros proponemos una coevaluación, es decir, que el estudiante sea evaluado por un par. El profesor, ¿cierto?, puede entregar una rúbrica, por ejemplo, a un estudiante X y que éste vea la calidad de la tarea del compañero y que a la vez la pueda cotejar con la propia opinión del docente. Cosa, ¿cierto?, de que finalmente lo que aprende este estudiante esté ligado tanto a los comentarios de sus compañeros como a los comentarios del docente. Entonces la pregunta es, ahora, para esta metodología, ¿cuál TIC sería la más adecuada? Así que lo invito, ¿cierto?, a contestar la siguiente pregunta, que ya está apareciendo en Quizzes, ¿cierto? Y que ahí puedan ir contestando. ¿Cuál recurso TIC, verdad, sería el más pertinente para la actividad escribamos y evaluemos?
Bien, ahí van hartas personas ya contestando, ¿cierto? Se van prendiendo los colores. 22 de 65, súper bien. Perfecto. A ver qué nos van diciendo. Recordar que la pregunta era, ¿cuál recurso TIC sería el más pertinente para evaluar la actividad? Escribamos y revisemos entre todos. Veamos qué salen los resultados entonces. ¿Qué? Interesante ahí en el chat también nos van proponiendo otras que no incluimos, como Genially, por ejemplo. Por ejemplo, exacto. Sí, justamente, documentos Google, súper bien. Podríamos utilizar distintas, pero cabe mencionar que los documentos Google tienen una particularidad y es que permiten que los estudiantes trabajen en un documento de manera paralela y colaborativa. ¿Ya? Cosa que, por ejemplo, Word o Dropbox no lo permiten, ¿cierto? Dropbox nos deja hacerlo colaborativo, pero no pueden haber dos personas a la vez escribiendo. Entonces, Google nos da esta opción porque podemos usar el PowerPoint, podríamos usar un Excel, podríamos usar el mismo Word, pero de manera que todos estén al mismo tiempo, y esto también permite que el docente monitoree en una clase, ¿cierto?, cómo va el trabajo que escriben los estudiantes. Así que súper bien. Vamos a seguir con la última. Ya. Muchas gracias a todas y a todos por participar, ¿cierto? Por hacer un poquito este congreso, que no solamente presentemos algo interesante, que han estado súper interesantes todas las presentaciones, pero también conocernos un poco, ¿cierto? ¿Qué es lo que está haciendo el otro? Porque todos sabemos que la educación es un fenómeno social, así que tenemos que también darnos estos espacios de poder conocer. Y ya para ir finalizando entonces, algunas consideraciones. Sí. Ahí vamos. Ahí. Entonces, comentar que solamente a manera de conclusión, señalar que la evaluación formativa hoy en día cumple un rol fundamental. Integrar, ¿cierto?, las TIC permiten, por una parte, trabajar los nuevos desafíos, pero por otro también permite, ¿cierto?, que la evaluación en sí misma sea aprendizaje. De hecho, no estamos acá, ¿cierto?, evaluando a nadie, y todos participaron y todos nos podemos ir dando cuenta de nuestros propios errores. Nunca olvidar que la evaluación es aprendizaje, que la evaluación además es necesaria para que generemos conocimientos. Y por último, señalar, ¿cierto?, que cuando utilizamos la evaluación como parte, ¿verdad?, de la interacción y no de la calificación, los procesos de aprendizaje se hacen mucho más enriquecedores. Sí, y también una forma de diversificar esta evaluación, que ha sido el foco de nuestro taller, es cambiando al agente evaluador, ¿verdad? Salir un poquito de el profesor siempre es el que evalúa, integrar metodologías desde la coevaluación. Una de las cosas importantes que los estudiantes presentan ante el error o ante la equivocación es la frustración. Y esto se da mucho menos cuando están entre pares. Entonces, la coevaluación no solamente tiene algo positivo desde lo didáctico, sino que también desde todo lo que tiene relación con lo emocional, que sabemos, especialmente durante la pandemia, es preponderante en nuestra acción. Luego, cuando hablamos de heteroevaluación, es decir, hay distintos niveles de poder, también pueden ser otras personas, otros profesores, apoderados. Y uno de los focos que también está muy presente y que guarda relación con los procesos metacognitivos es la autoevaluación, ¿verdad? No solamente que el estudiante sea capaz de decir si hizo o no hizo algo, sino que esté consciente de su propio proceso de aprendizaje. Y por último, en último lugar, queda entonces la mirada del docente.
Y ya para finalizar, comentar, ¿cierto?, que este periodo, estos 2 años de pandemia, nos dejan algunos desafíos. El primero, el desafío de transformar el aprendizaje, transformarlo integrando el desarrollo de habilidades del siglo XXI, como por ejemplo la colaboración, como por ejemplo la integración de las TIC, como por ejemplo la innovación. Son cosas, ¿verdad?, que tenemos que empezar a trabajar, que la pandemia nos obligó a hacer, pero que nos sirva, ¿verdad?, para que cuando ya tengamos a nuestros estudiantes 100% en las salas de clase, no olvidemos todas estas TIC que hemos aprendido y las sigamos utilizando en pos, ¿cierto?, del aprendizaje. Como segundo desafío, el docente, ¿cierto? Siempre va a ser un desafío adaptarse, que tengamos la capacidad de seguir estudiando, de seguir conociendo, de abrirnos a aprender y, por supuesto, profesores, de atrevernos. Ya nadie nace sabiendo, y a medida en que vamos implementando ciertas estrategias, nos vamos haciendo más competentes también con algunas tecnologías como las que revisamos hoy día. Y por último, pero no menos importante, siempre escuchar a los estudiantes. No está de más preguntar qué estrategias les son más pertinentes, dónde les gusta más trabajar, en qué plataforma, cómo les gusta que le hagan llegar los contenidos, etc. El estudiante es el mejor agente para decirnos qué es lo pertinente en el trabajo docente. Así que con esto queremos terminar, agradecer, ¿cierto?, la presencia de todas las personas que se conectaron por Facebook y por las redes sociales, así que muchas gracias. Muchas gracias, y nos quedamos con Pamela para saber si hay comentarios en redes sociales, algo que no hayamos respondido. Sí, bueno, darle primero las gracias, Celeste y Paloma, por este taller que nos acaban de realizar. Para nosotros como Educación Chile es un agrado contar con 2 ex participantes de nuestros programas de capacitación, así es que les agradecemos la presencia. El tema que estuvieron abordando fue de gran interés y lo vimos porque se generaron muchos comentarios. Ahí ustedes fueron leyendo algunos a medida que iban saliendo. Hartas recomendaciones de nuevas herramientas, así es que agradecemos a todos los que se conectaron y nos fueron compartiendo sus experiencias. Vamos a hacer, mira, surgieron algunas preguntas por temas de tiempo. Vamos a leer solo, voy a leerles ahora una, para ver ahí cómo lo pueden responder a esta inquietud de Guillermina, que nos surgió de Zoom. Para nivel superior, ¿cuáles son sus 5 estrategias favoritas? A ver, hagamos un ranking ahí. Celeste, partamos. Sí, bueno, comentar que las estrategias metodológicas no son propias de un nivel educativo. Y lo comento porque nosotros trabajamos haciendo capacitación a docentes. Y el docente le gustan las mismas estrategias que a los estudiantes. Al estudiante universitario, que también con Paloma tenemos experiencia haciendo clase en universidad, también. Entonces, cuando hablamos de estrategia, yo creo que no existen estrategias propias para niños chicos, para adultos o para adolescentes, sino que tiene que ver con la dificultad del contenido y de la materia. No es como que yo diga, voy a usar, por ejemplo, Kahoot con chiquitito y con grandes no me sirve. Las estrategias son transversales, tanto las estrategias metodológicas como evaluativas. Lo que cambia es, por supuesto, la dificultad del contenido, y no olvidemos un concepto que en educación es súper importante, que es el de transposición didáctica. Entre más fácil hago un contenido, es que mejor estoy entregándole el aprendizaje, ¿ya? Entonces, de hecho, comentar ahí a la persona que nos preguntó que el muestra, corrige y muestra, nosotros con Paloma las fuimos adaptando, pero las sacamos justamente de una experiencia de una profesora
de la carrera de teatro de la Universidad de Chile. Ya ni siquiera salió de un contexto colegio, salió del contexto universitario esa estrategia, igual que la aprendamos, escribamos y revisemos entre todos, que también lo sacamos de una estrategia que también es de un instituto chileno, que es el DUOC, ¿cierto? En donde docentes universitarios compartían experiencias que le habían resultado, y nosotros lo que hicimos fue transportarla a la TIC y le agregamos también la evaluación. Así que eso, comentar que las estrategias son siempre transversales. Muchas gracias por tu respuesta, Celeste. La última consulta, y ahí te voy a pedir a ti ahora, Paloma, que si nos puedes ayudar con esta respuesta. ¿Las universidades o institutos preparan a los docentes para manejar estas herramientas? ¿Cuánto influye el querer de la persona para poder aceptar esos cambios? Súper buena pregunta. Yo creo que una de las cosas que a veces es un beneficio y a veces una desventaja que tiene nuestra profesión es que tenemos que estar constantemente actualizándonos. Entonces, claro, una carrera puede prepararnos, pero finalmente tenemos que continuar eso de manera individual. Y eso sí o sí es tarea de cada profesor, porque las carreras van cambiando, entonces no hay ninguna carrera que nos vaya sí o sí a preparar para todo. ¿Y cuál era la segunda pregunta? Está silenciada, Pamela. ¿Cuánto influye el querer de la persona aceptar esos cambios? Sí, yo ahí creo que 100%. A los profesores nos cuesta un poco esto del cambio. ¿Por qué? Porque como somos formados de una manera muy clara, nos cuesta un poquito, a todos, por ejemplo, hoy día en la mañana, sin ir más lejos, tuvimos una discusión de la tilde en mayúscula. ¿Cuántos de nosotros nos enseñaron que las mayúsculas no llevaban tilde? Y esto nunca fue regla gramatical, pero lo seguimos pensando porque nos enseñaron así. Así que nosotros como profesores tenemos que intentar, sí o sí, atrevernos, como decían las consideraciones finales que comentaba Celeste, atrevernos y escuchar a los estudiantes. A veces nosotros también pecamos un poquito de querer hacer muchas cosas y queremos usar todas las TIC, pero los mismos estudiantes nos van señalando cuáles realmente facilitan su proceso de aprendizaje. Bueno, muchas gracias a ambas, Celeste, Paloma, por participar de esta segunda versión del Congreso Virtual organizado por Educación Chile. También agradecerle a la UTEL, universidad que nos acompaña desde México como sponsor de este congreso, y por supuesto a todos quienes se conectaron y nos acompañaron con sus comentarios, respuestas, preguntas ahí. Estuvo bastante participativa hoy día todos los que se conectaron. Los saludamos a todos, les mandamos hartos saludos ahí, y los quiero dejar invitados a todos a que se conecten a la siguiente ponencia que viene a continuación, que estará a cargo de Claudia Ábalos. Y recuerden, por supuesto, que para conectarse lo deben hacer a través de nuestra plataforma, quienes se registraron en nuestra página, y también va a estar disponible la transmisión de Facebook Live. También, y por último, cerrando ya, dejarles invitados a que nos sigan en las redes sociales, en que visiten nuestra página para conocer más de nosotros. Nos vemos entonces en la siguiente ponencia. Muchas gracias, Paloma, muchas gracias, Celeste, por participar. Que estén muy bien. Gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde.